Tú tienes una medida de fe que Dios te dio. No permitas que nadie te la robe. La palabra de Dios es vida. Bienvenidos a Escrito está en la palabra de Dios. Con Pedro Elías. Aunque vivimos en un mundo físico y nos movemos en 3 dimensiones y también al norte, al sur, al oriente y al occidente, a las 4 direcciones cardinales. Definitivamente en nosotros actúa lo que no vemos. El mundo espiritual se hace evidente en cada uno de nosotros todo el tiempo. Y cuando hablo del mundo espiritual no solo me refiero a la luz de Dios, sino que también sabemos que hay tinieblas. No existe el conjunto vacío. Está lleno o de luz o de tinieblas. Infortunadamente muchos hijos de Dios, muchas hijas de Dios, que un día sintieron el fuego del Espíritu Santo, que vieron milagros, que saltaban, que hablaban en nuevas lenguas. El enemigo fue tan sutil que poco a poco empezó a robar ese amor, ese fuego. Poco a poco les fue robando ese don precioso que cada uno de nosotros hemos recibido del Espíritu Santo, que es el don de fe, una medida de fe. Cuando un hombre, una mujer recibe al Señor Jesucristo, ese mismo día es sellado en ese mismo momento con el Espíritu Santo de Dios como arras de la salvación, de la vida eterna. Pero el caminar por este mundo, el tener que enfrentar cada día diferentes tipos de situaciones que se presentan, el enemigo ha utilizado todo tipo de estrategias para robarle esa fe genuina que Dios le dio. Es una realidad. Dios te dio una medida de fe. No permitas que nada ni nadie te la quite. De esto nos advierte la palabra de Dios. Por ejemplo, en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1 dice la palabra: Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. La palabra advierte, hay muchas personas que hacen pasar por ministros de Dios, pero que no lo son, sino que por el contrario son instrumentos del enemigo. Así lo advierte también la palabra del Señor en 2 de Corintios capítulo 11, versículo 13 en adelante. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Quizás algún personaje de estos que menciona la palabra, usado por el enemigo, ha menguado la fe en el Señor, en su palabra. Por eso es que ya no te comprometes a estar metido en el fuego del Espíritu Santo, a congregarse como antes lo hacía, a ayunar, a vigilar, a estudiar la palabra de Dios, porque quizás le han dicho que ya no se necesita orar. ¿Para qué ayunar? Seguramente le habrán dicho. Y supuestos apóstoles, acá dice la palabra, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos. Por eso Juan advierte: no creáis, amados, no creáis a todo espíritu. El Señor Jesucristo advierte: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. La palabra nos dice: probad los espíritus primero si son de Dios. Pero ¿cómo podemos probar un espíritu si es de Dios o no?
si no estamos en oración, si no estudiamos la palabra de Dios, porque la única forma de poder probar si algo es o no de Dios es a través de la palabra de Dios escrita. La palabra de Dios escrita es la que nos muestra lo que es y lo que no es de Dios. Así que es el momento de reflexionar. Vuelve a hacer las primeras obras. Vuelve a ese primer amor. En ti está la decisión. Padre, en esta hora, en el nombre del Señor Jesús, te doy muchas gracias por esta palabra. Gracias por cada persona que está escuchando este mensaje. Sé que tu Santo Espíritu obrará y le hará reflexionar. Quizás el enemigo está robando o le ha robado la fe, pero esta palabra es viva y rompe todo yugo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque la unción rompe el yugo en el nombre del Señor Jesús. Hoy declaro palabra de liberación en tu vida y creo que el Espíritu Santo te vuelve a ese primer amor en el nombre del Señor Jesucristo. Que esta sea una semana de victoria, de renacer en Cristo Jesús. Una semana quizás de volver a empezar. Pero en Dios todo lo podemos, porque sabemos que todo lo puedo en Cristo que me fortalece y que en Dios no hay coincidencias ni tampoco hay imposibles. El Señor te dice, levántate, porque yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Levántate en el nombre del Señor Jesucristo. Te invito para que te suscribas a este canal, para que des like y para que lo compartas a muchas personas. Que tengas una semana llena de la bendición de Dios.